noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de FETV Diario para este miércoles 18 de septiembre. Les saluda a su amiga Daniela Amado en compañía de Adaluz Sanjur. Daniela, buenas noches amigos televidentes y radioescuchas. Gracias por estar con nosotros aquí en FETV Diario. Vamos con los titulares para esta noche. Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá presenta sustentación presupuestaria para el año fiscal 2020. Diputados aprueban en primer debate el proyecto de ley que exonera el pago de agua a fundaciones sin fines de lucro. Comisión de Gobierno se reúne para brindar avances de las consultas ciudadanas de las reformas constitucionales. En las internacionales, Parlamento venezolano ratifica a Juan Guaidó como presidente encargado hasta que cese usurpación por Nicolás Maduro, mientras que en Indonesia, contaminación por devastadores incendios provocan cierre de miles de escuelas. Los detalles de estas y otras noticias a continuación. Iniciamos con la información para esta noche. El administrador de la Autoridad de Turismo pide reconsideración al presupuesto de 2020. Diputados reaccionan con fuertes cuestionamientos. El administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Skilsen, presentó una moción de reconsideración por el recorte presupuestario en la entidad para el año fiscal 2020. Bueno, el recorte había sido arriba de la reconsideración pedimos 33 millones de dólares, habían recortado unos 36 millones de dólares. O sea que, sobre todo enfocado en que tenemos que terminar el Centro de Convenciones Amador, que tenemos que terminar la carretera de Cuango a Santa Isabel en la costa norte de Costa Arriba de Colón, y sobre todo también en cuanto a la campaña de turismo interno, para la cual estamos solicitando los recursos que necesita nuestra autoridad para poder promocionar los destinos turísticos y llevar a que el panameño haga turismo interno. Skilsen explicó que este presupuesto por 33 millones de dólares es solicitado para proyectos como el Centro de Convenciones Boquete, el equipamiento del Centro de Convenciones Amador y los fondos asignados a la promoción turística internacional. Sí, en ese sentido lo que más podemos hacer es trabajar con los gremios, porque también ya dijimos que es prioridad para nosotros promover el turismo interno. Lo que más podemos hacer es desarrollar ofertas, desarrollar estrategias donde cada vez se pueda tomar en cuenta el costo de la vida que tenemos en este país, que repito, no dominamos, no controlamos, para que los productos turísticos y las experiencias turísticas puedan trabajar en base a eso y buscar la manera de controlar lo más posible. Esta moción generó fuertes reacciones por parte del diputado Raúl Pineda, quien cuestionó a la Autoridad de Turismo de Panamá. Mi ministro, que nosotros ratificamos y que tengo el deber de defenderlo si lo hace bien, esta directiva no ha tenido la cortesía de llamar a ninguno de los 16 diputados que presentaron este proyecto de ley. Y eso es grave, gravísimo. Pero sí se sentaron con ellos. Porque aquí en Panamá vale quien más plata tiene. Por otro lado, la solicitud del administrador de la Autoridad de Turismo recibió el respaldo de varios diputados que se encontraban en la Comisión de Presupuesto. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FETV Diario. Y el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá expresó que se está trabajando en el Fondo de Promoción Turística para atraer visitas constantes al país. Ese fondo tiene por 20 millones de dólares asignados. El MEF mantuvo los 20 millones de dólares. Hoy hablamos de cómo otros países vecinos que también son muy competitivos tienen mayor asignación de fondos para promoción internacional. Sin embargo, como es un fondo nuevo, de reciente implementación y recién se están comenzando a implementar las campañas, es ahora que realmente se va a ver cuánto se necesita. Así que por lo menos se le pudo asegurar, digamos, los 20 millones de dólares que se requieren para tener una campaña constante y de hecho mencionamos que uno de los factores que más nos ha afectado a la industria de turismo es la falta de constancia en la promoción internacional. Así que la Comisión de Comercio aprueba en primer debate el proyecto de ley que tiene como objetivo exonerar a las fundaciones sin fines de lucro el pago del suministro de agua potable.
La Comisión de Comercio, presidida por el diputado Luis Cruz, aprueba en primer debate el proyecto de ley número 82, que modifica la ley 77, que reorganiza y moderniza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. La parte que moderniza al IDAN es principalmente viendo la parte social. El Estado tiene la responsabilidad de atender a todos los pacientes, a los enfermos, valga la redundancia, de enfermedades crónicas, a los orates que vemos a diario en las calles. Sin embargo, no cumple con esta función. Y son las fundaciones, son las organizaciones sin fines de lucro, ONG, que cumplen con esta función. Sin embargo, nos hemos encontrado casos donde se les corta el servicio de agua por estas fundaciones no contar con el dinero para cancelarlo. Entonces estamos solicitando respetuosamente el apoyo para esta ley, para que este tipo de organizaciones puedan ser exoneradas al 100% del pago del agua y 50% del pago del servicio de energía eléctrica. El diputado Cruz dijo que dentro de las modificaciones se establece que las fundaciones sin fines de lucro estén exoneradas del pago del servicio de agua potable. Todas las fundaciones sin fines de lucro que atiendan a personas con problemas de alcohol, drogas, a los orates, que atiendan a enfermedades, a pacientes crónicos y también a los asilos, también a personas que están encamadas también. Así que no es todas las fundaciones, sino las que cumplan con los requisitos y que estén cumpliendo con esa función social. La subdirectora del IDAN, Luz González, también dijo que propondrá otros temas, como la regulación de la morosidad que se mantiene en distintos puntos del país y la modificación de la tarifa que data desde hace muchos años. Este es un proyecto que ha presentado un honorable diputado para modificar 2 artículos de la ley 77, en la cual se está solicitando un descuento para las ONGs y asociaciones de beneficencia. Nosotros vamos a solicitarle que no se le dé primer debate a este proyecto en función de que estamos interesados en una modificación integral de la ley del IDAN. Varios honorables diputados han planteado la necesidad de reformar la ley y nosotros estamos de acuerdo para incrementar la forma en que el IDAN desarrolla sus labores de entrega de agua saludable al pueblo panameño. La subdirectora hizo énfasis en la crisis de presupuesto por la que está pasando el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales en estos momentos. Con cámara de Oriel Arcia, Milady Madrid, FTV Diario. Y el diputado Luis Cruz expresó que es necesario modificar la ley número 22 del 2006 que regula las contrataciones públicas en el país. El país ha estado esperando la ley de contrataciones públicas durante años. En el periodo pasado recibió algunos parches. Lo que queremos ahora es iniciar una discusión amplia, con mucha consulta y donde todos los actores, donde los gremios, asociaciones, todos participen y que también el Estado, todas las instituciones del Estado también puedan hacer los aportes con las dificultades que se tienen a la hora de contratar, de adjudicar y que espera la sociedad también que sea de una manera transparente. Es por eso que es desde la ley de contrataciones públicas que creamos ese marco legal para efecto de que nuestro país y el recurso económico de este país sea cuidado y se cuida con una ley de contrataciones públicas que efectivamente resguarde al Estado, pero que también le dé celeridad y transparencia a todas las licitaciones que se hagan en el país. En más información, el gerente general de la Zona Libre de Colón confirmó que esta organización se mantiene en una baja sustancial en cuanto a las cifras de ventas en lo que va del año 2019. Las cifras están bajas. Este año el comparativo de lo que es el 19 versus el 18 en los 7 primeros meses, tenemos una baja sustancial, nos preocupa. Esperemos que este final de año traiga mejores noticias. Pero en estos primeros 7 meses las cifras no son halagadoras. Seguimos esforzándonos en lo que es promoción. Estamos buscando en otros países cómo poder vender
la zona libre, promoverla, pero estamos, como le dije, en cifras rojas para lo que va este año. Bien, en otro asunto, el Ministerio de Salud busca metodología para certificar a pacientes afectados con el dietilenglicol. Que son pacientes que en su momento tuvieron algún tipo de contacto con el etilenglicol, donde estamos trabajando con ellos, estamos coordinando y organizando una metodología para que una comisión de científicos y especialistas certifique buscando las características que ameriten para poder ser certificado. Lógicamente, como acto científico, legal y administrativo, tenemos que llevar a cabo procesos que nos garanticen que sean objetivos, que sean transparentes para poder hacer lo correcto con todas estas personas que están demandando una atención por nuestras instituciones. Buenas noches, amigos televidentes. En el día de hoy, el Diario de la Prensa hizo una publicación en base a lo que ha aparecido en la página web de la Contraloría o de la Asamblea, no sé de cuál de los dos, pero ha salido, que ya los diputados están haciendo uso de la partida 002 de contratos. Fíjense las cosas de la vida. Y allí en la publicación de hoy aparece cuánto ha utilizado cada diputado de esos $20,000 que le corresponden a cada uno. Llama la atención que varios ya han llegado a su tope, ya han copado los $20,000. Otros, bueno, algunos han copado $20,000 y han contratado a 20 personas, presumiblemente a 1,000 balboas cada uno. Y así por el estilo. Hay otros que han usado 18,000, 17,000, 15,000, 14,000. Hay uno que ha usado un contrato de 1,500. Nada más eso lo ha usado. Pero fíjense las cosas de la vida, ¿no? Porque es recurrente el debate sobre la Asamblea, el debate que tenemos nosotros los ciudadanos. Y yo les he dicho a ustedes y les reitero que el órgano legislativo es un órgano fundamental para la democracia del país. Pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar ayer a un diputado de apellido Becker que representa a uno de los circuitos de Bocas del Toro, creo que es el 1-1 de Bocas del Toro. Y el señor, en el ánimo de defender un voto de ratificación para uno de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, en el ánimo desesperado de defender y de sustentar y justificar el voto a favor, llega a decir, y eso circuló en todas las redes, que tenemos que reconocer, dice el diputado, que todos los que estamos aquí llegamos a través, palabras más, palabras menos, de una campaña donde tuvimos que mentirle a la gente. No dijimos toda la verdad. En algún momento le hemos mentido. Lo que algunos nos trajo un déjà vu, ¿se acuerdan con el diputado Soto del panameñismo en el quinquenio pasado? Bueno, ahora el diputado Becker del PRD nos espeta en la cara nuevamente que cuando van a pedir votos han tenido que mentir. Y esto lo dice ayer, cuando hoy sale publicado que cada uno de los diputados, bajito, tienen $20,000 en contrato para personal. No sé si captan la idea. El balance que debe haber entre cómo funciona la Asamblea, cómo logran los diputados que funcione en función de los intereses de la mayoría de la sociedad, versus cómo ellos hacen que funcione de espalda a los intereses de la mayoría de la sociedad. Ahí es el punto que quiero llegar. Es decir, esta Asamblea, y se lo dije yo la semana pasada, parece que tiene una competencia entre varios de ellos a ver quién propone anteproyectos de leyes más desafortunados, más desatinados, más fuera de lugar. Parece que hay una competencia entre algunos de ellos. Pero cuando regresamos a ver cuánto nos cuesta el órgano legislativo anualmente,
para que nos digan en la cara que nos mienten para pedir el voto, uno dice, oye, ¿y entonces? ¿Cómo es posible que esta asamblea nos cueste 118, 122 millones de dólares? Y nos dicen en nuestra cara que nos mienten para pedir el voto. Obviamente no son los 71, evidentemente. Pero por lo menos uno se atreve a decir que han tenido que mentir para pedir el voto. Versus cuánto nos cuesta la asamblea a los contribuyentes. Y en un año de crisis, porque, escuche algo, usted oye recorte, 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 pero le digo algo, con certeza. Si esa asamblea costara 120 millones de dólares, por ejemplo, al año, usted la recorta a la mitad, a 60 millones, funciona sin ningún problema. Créame, funciona sin ningún problema, porque no se trata aquí ahora de fomentar que porque son desatinados y desafortunados los planteamientos de algunos diputados, por eso hay que cerrarla. No, es un órgano que es muy importante para la democracia del país. El problema aquí es cómo funcionan ellos. Y el otro problema, que es el fundamental, es cómo usted vota para que no se esté quejando después de la clase de diputados que llegan allí. ¿Cómo usted vota? Entonces ya lo saben, los electores de Bocas del Toro, por lo menos uno de los diputados de allá de Bocas del Toro, ya ha dicho, sí, mentimos para llegar al puesto. Sigan votando así, para que les sigan enrostrando en la cara este tipo de afirmaciones. Esto no hace otra cosa que seguir enterrando, seguir hundiendo a la Asamblea en la percepción de opinión pública. Eso es lo que logra. Y entonces, cuando se hunde el todo, ya usted sabe lo que pasa. Un día llega un arrebatado, un dictador, cierra eso y nadie bota una lágrima por eso. No debemos llegar a ese extremo. Y hay que seguir apelando a que los diputados, oiga, léanse la Constitución, léanse el reglamento interno, para que no hagan ni digan cosas que afectan la institucionalidad del Estado panameño. Continuamos con más información. En el segundo bloque nuevamente les voy a hablar algo de deporte. Nada bueno, por cierto, pero vamos a hablar de deporte. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo. La contaminación provocada por los incendios en Indonesia forzó el cierre de miles de escuelas en este país, al sudeste asiático. Al menos 1000 incendios forestales siguen arrasando partes de las islas de Borneo y principalmente Sumatra en Indonesia, informó el miércoles la agencia meteorológica del país. Yakarta desplegó a 9000 bomberos y soldados con helicópteros para intentar apagarlos. También se anunció el cierre de centenares de escuelas en la provincia de Riau, en Sumatra. La falta de visibilidad provocó el martes la suspensión de 40 vuelos en los 3 aeropuertos de Borneo. Países vecinos como Malasia y Singapur también se han visto afectados por el humo hasta alcanzar niveles perjudiciales para la salud. La contaminación provocada por los incendios preocupa a los organizadores del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, cuya celebración está prevista del viernes al domingo en un circuito urbano en el barrio de Marina Bay. No es tan agradable hoy. Puedes ver que el humo es bastante severo. Después de que llegué también pude oler algo en el aire, como el olor de algo quemándose. Hasta ahora no ha afectado mis actividades aquí en Singapur y todavía puedo seguir con lo que quiero hacer. Aún puedo pasear sin tener que usar una máscara. Cerca de 15.000 escuelas cerraron en Malasia, lo que afectó a 1 millón de alumnos según el Ministerio de Educación. Un creciente número de personas padece problemas de salud debido a la polución y los hospitales atienden a numerosos pacientes con molestias oculares. Los incendios han provocado tensión en las relaciones entre Indonesia y Malasia. Y en Arabia Saudita se restablecerá la producción del petróleo, anunció el ministro de Energía, el príncipe Abdelaziz bin Salman. El gobierno de Arabia Saudita anunció el martes que la producción de petróleo de su país será restablecida a fines de septiembre, tras el ataque sufrido en sus instalaciones el sábado. El custodio de las 2 mezquitas sagradas me ha delegado a anunciar a los ciudadanos y a todos aquellos que aman a este país la noticia de que la producción de petróleo ha vuelto a niveles previos al ataque.
El ministro aseguró que su país no sabe quién está detrás de los ataques a las instalaciones sauditas el sábado, aunque funcionarios estadounidenses han señalado a Irán. Los atentados fueron reivindicados por los rebeldes hutíes chiitas de Yemen, que tienen apoyo iraní. Deberíamos llegar a nuestra producción de antes de los ataques a fines de septiembre. La restauración continuará después, pero toda la actividad necesaria para restaurar la producción antes de que los ataques se completarán antes de que finalice este mes. Los ataques de drones hicieron caer a la mitad la producción de petróleo del país, 5,7 millones de barriles menos diarios, que representan aproximadamente un 6% del suministro mundial. En consecuencia, los precios del crudo se dispararon. El régimen de Maduro excarcela a Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. El vicepresidente del Parlamento de Venezuela, Edgar Zambrano, fue excarcelado el martes tras el inicio de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición que excluye al líder Juan Guaidó. Zambrano, que fue detenido el 8 de mayo, acusado de respaldar la rebelión militar contra Maduro el 30 de abril, deberá presentarse cada 30 días ante los tribunales y tiene prohibido salir del país. Mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal, de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. El parlamentario anunció que a partir del miércoles serán liberados otros 58 presos por movimientos políticos, sin detallar los nombres. El mecanismo que debe privar para resolver el problema de la política venezolana es la fuerza de la palabra. No hay otro mecanismo posible. La liberación de Zambrano fue acordada por el gobierno de Maduro y un grupo de partidos opositores minoritarios, que firmaron un acuerdo el lunes al margen de Guaidó para resolver la crisis política y económica del país. Según la ONG Foro Penal, hay 478 personas en la cárcel, a los que considera presos políticos en Venezuela. Desde 2017, el gobierno impulsa la excarcelación de decenas de opositores, y según ONGs, eso demuestra que son usados como moneda de cambio, para que Maduro se mantenga en el poder. La Asamblea Nacional ratifica a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela hasta que cese la usurpación por parte del mandatario Nicolás Maduro. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, ratificó a Juan Guaidó como presidente encargado del país. Para ratificar lo que sabe el mundo, lo que valida la Unión Europea, que la legítima representación del pueblo venezolano, la única institución legítima es este Parlamento Nacional y sus diputados en ejercicio pleno de sus competencias a pesar de la persecución. Según la decisión del Parlamento, Guaidó será el presidente encargado hasta que cese el gobierno del mandatario Nicolás Maduro, al que han declarado en usurpación del poder. Además, Guaidó continuará al frente de la Cámara aún después del 5 de enero, cuando finaliza su periodo y la presidencia del Parlamento debería pasar a los movimientos minoritarios, entre ellos algunos de los que el lunes firmaron un acuerdo con el gobierno de Maduro, para emprender un diálogo al margen de Guaidó e intentar resolver la crisis política y económica del país petrolero. El acuerdo preveía además el regreso del bloque chavista al Parlamento y la elección de un nuevo Consejo Electoral. Apenas 2 diputados oficialistas asistieron momentáneamente a la sesión del martes. Lo que habían prometido y no cumplieron con nada. Que a Maduro lo dejaron en ridículo, escuchen bien. Y me refiero a Maduro porque es evidente que ya Maduro no manda. Creo que es evidente que se quedó sin ningún tipo de poder. El acuerdo con las minorías, acusadas frecuentemente por opositores de tener vínculos con el chavismo, fue suscrito luego de que Guaidó diera por agotado el diálogo con la mediación de Noruega en Barbados. Según el líder opositor, esas conversaciones no avanzan, porque el gobierno se niega a aceptar la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Bien, finalizamos en Argentina, donde hay escuelas cerradas, rutas cortadas, hospitales al mínimo y funcionarios públicos en pie de guerra. Los detalles a continuación. Chubut es la principal provincia petrolera de Argentina y es visitada por centenares de turistas en esta época del año por el avistaje de la ballena franca austral. Pero hoy, ahogada en deudas y prácticamente paralizada, es una de las caras más dramáticas de la crisis en ese país. Más de 60.000 empleados públicos, maestros y jubilados no han cobrado agosto ni saben cuándo lo harán. Y ahora no tenemos fecha de pago y vamos a cobrar hoy y no cobramos hoy, y aparte de eso vamos a cobrar en cuotas.
O sea que sin aumento, es escalonado y en cuotas. Nos iban a pagar 30.000 a todos y después no sé cuándo la otra parte. Y aparte de eso que no tenemos obra social, nuestra obra social está cortada. Los docentes llevan 9 semanas consecutivas de huelga. Muchos niños y adolescentes apoyan el paro con toma de escuelas. Hay mucha comprensión de parte de la gente. No siento como otras veces que por ahí nos han dicho por qué no vuelven a clase, sino que es más, entienden la situación en la que estamos, porque también se entiende esto. Muchos docentes y muchas docentes somos mamás y papás de esos niños que van a la escuela. La atención pública sanitaria está reducida a guardias mínimas en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, la ciudad petrolera donde en 1922 se fundó la estatal YPF. Tener nuestro sueldo al día. Queremos cobrar lo que trabajamos. Si trabajamos y que nos paguen y es el único conflicto que hay. O sea, para mí. Y para todos mis compañeros, por supuesto. Tanto a nivel salud como docente, policía, jubilado. En el vetusto edificio del hospital no hay suficientes sábanas limpias y los sueros se apilan en los pasillos. Uno de sus ascensores se cayó hace un par de años y desde entonces el hueco permanece tapado con maderas. Los hospitales están sin ingresos, sin insumos, sin infraestructura, como ocurre con las escuelas. O sea que esto es más profundo, es una crisis que en definitiva, que los trabajadores estemos nosotros en el aire o estemos en las calles, somos el emergente, pero hay una crisis profunda en Chubut en la cual las políticas públicas no se van a poder ejecutar como corresponde. Así como el gobierno del presidente Mauricio Macri se endeudó con el Fondo Monetario Internacional por unos 57,000 millones de dólares, Chubut buscó auxilio por 700 millones de dólares, convirtiéndose en la provincia con mayor deuda por habitante. Pero el salvavidas resultó de plomo porque casi el 80% de su deuda son títulos en dólares en un país cuya moneda se depreció más del 65% desde enero de 2018. Casi el 70% de sus regalías petroleras se van en el pago de deuda. Amigos televidentes y Radio Escucha, con esta información internacional realizamos nuestra primera pausa comercial aquí en FTV Diario. No le cambie que al volver tenemos más información para compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Esto es FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Vamos con la información eclesial para esta noche. Y cuando los proyectos son de Dios, salen adelante a pesar de las dificultades. Esto es parte de la catequesis del Papa Francisco durante su audiencia general de este miércoles. El paseo en Papamóvil dejó algunas escenas curiosas, como esta lluvia de fulards que un grupo de peregrinos lanzó sobre Francisco para mostrar su afecto. Durante la audiencia, el Papa habló sobre el consejo del fariseo Gamaliel. Este propuso no juzgar a los seguidores de Jesús, pues si la nueva doctrina no tenía la bendición del cielo, caería por su propio peso. Francisco dijo que esta idea se puede aplicar para saber si Dios está detrás o no de ciertos proyectos. Todo lo que viene de lo alto y lleva la firma de Dios está destinado a durar. Los proyectos humanos fracasan siempre. Piensen en los imperios de hoy. Fracasarán si Dios no está con ellos. El Papa puso como ejemplo a la Iglesia, que a pesar de los terribles escándalos y pecados de sus miembros, sigue en pie. Pensemos la historia dei cristiani. Pensemos en la historia de los cristianos y de la Iglesia, con muchos pecados, con muchos escándalos, con muchas cosas feas. ¿Por qué no ha caído? Porque Dios está allí. Y nosotros somos pecadores, También muchas veces provocamos escándalos. Aunque junto a los escándalos, el Papa también había recordado a los mártires que aún hoy en día entregan su vida. Al terminar, Francisco recordó que el sábado 21 de septiembre se celebra la Jornada Mundial del Alzheimer. Desde hace semanas el Papa está reflexionando en sus catequesis semanales sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. El objetivo es explicar cómo la Iglesia de los primeros tiempos tiene mucho que enseñar a los cristianos de nuestros días. El Espíritu Santo. Amén.
El Papa Francisco se reunió con agustinos y durante el encuentro les ha pedido que sean testimonio de la caridad de la Iglesia. Los agustinos recibieron a Francisco con este canto. El Papa se reunió con ellos en medio de su capítulo general en Roma. Allí les animó a vivir la unidad en la caridad como punto fundamental del espíritu agustino. El Papa les dijo que cuiden los pequeños detalles de la vida en comunidad, a vivir la fraternidad y a amar a los enemigos para que se hagan hermanos. Y luego que algunos ex líderes de la FARC en Colombia anunciaron que retoman las armas, lo que supone una regresión con el proceso de paz, el secretario general de la Federación Luterana Mundial expresa que esta situación no trae la paz al país suramericano. Fue una noticia muy lamentable que recibimos con mucho dolor. El proceso de paz en Colombia es un proceso que lleva 2 años. Después de 50 años de conflicto. Me parece que han habido avances, han habido dificultades evidentemente con la inserción de los excombatientes y otros temas. Creo que en este momento hay que perseverar con el esfuerzo por la paz, porque está demostrado que una situación por las armas no va a dar paz a Colombia. Hasta aquí la información eclesial. Volvemos al plano nacional. La Comisión de Gobierno se reúne con el resto de diputados de la Asamblea Nacional para brindar detalles sobre cómo avanzan las consultas ciudadanas para las reformas constitucionales. El diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, informó que se reunieron con el resto de los 71 diputados para dar a conocer los avances de las consultas ciudadanas con las giras en las diferentes provincias del país, antes de ser presentado el informe en el Pleno Legislativo. La Comisión de Gobierno le pidió al señor presidente de la Asamblea la necesidad de poder ir integrando al resto de los diputados que no están en la comisión sobre todo el manejo que hemos venido dando alrededor del país en el tema de las reformas constitucionales, en donde también queremos que los diputados vayan escuchando ya los planteamientos que se han hecho en las diferentes provincias, los temas que está planteando la sociedad y que se vaya ya haciendo un nivel de conciencia del grado de responsabilidad que vamos a tener como diputados en el manejo de estas reformas constitucionales, toda vez que ya estamos casi a 2 semanas y media de culminar la gira. Por su parte, la diputada Corina Cano, miembro de la Comisión de Gobierno, sostuvo que es de gran interés que, al igual que la ciudadanía, los diputados den a conocer qué factores le preocupan de las reformas constitucionales. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales ha hecho jornadas de consultas a nivel nacional. Hemos estado en Bocas del Toro, hemos estado en Chiriquí, hemos estado en Veraguas, varios sitios de Veraguas y de estos lugares. Hemos estado en Coclé y aquí en Panamá hemos hecho un par de consultas, de tal manera que las personas puedan informarnos qué aspectos le preocupan de la Constitución y qué modificaciones les gustaría que hubiese. Mientras tanto, el diputado Alejandro Castillo hizo la observación de que las reformas no solo deben priorizar temas judiciales, sino también aspectos sociales como la salud, educación y crecimiento económico. La idea es hacer una consulta nacional para que la gente no sienta que lo que quiere la concertación nacional o el órgano ejecutivo, que es un proyecto que nos manda el órgano ejecutivo a la Asamblea para que nosotros discutamos y enriquezcamos, que no sea un parche, o sea, que sea una reforma integral que realmente traiga beneficios al país, que se toquen aspectos tan importantes como la descentralización para que el interior del país se pueda desarrollar, que se toquen aspectos como la seguridad alimentaria, ese apoyo que el presidente Cortizo le quiere dar al sector agropecuario, al sector primario, uno de los que más genera empleos en el interior. El tema de la economía, el tema de la salud. Mientras tanto, el diputado Miguel Ángel Fanovich reiteró la responsabilidad que tiene la Comisión de Gobierno para culminar las consultas ciudadanas en el debido tiempo. La invitación dice que es el tema de las reformas constitucionales, que ya prácticamente se están terminando las consultas y está próximo a iniciar el primer debate
en la Asamblea Nacional, donde también tienen derecho todos los ciudadanos, gremios, organizaciones, de dar a conocer sus opiniones. La Comisión de Gobierno mencionó que tiene 2 semanas para finalizar las consultas ciudadanas y presentar el informe antes del 30 de octubre. Los parlamentarios también concuerdan que debe ser una reforma constitucional acorde al siglo XXI. Con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FTV Diario. Y el diputado Abel Becker asegura que tergiversaron su discurso en el cual supuestamente decía que los políticos mienten para lograr su cometido. Después de que el diputado Abel Becker tuviera un polémico y criticado discurso en el periodo de incidencia en la Asamblea Nacional este miércoles, aseguró que se ha tergiversado sus palabras por diputados que no forman parte de la bancada del Partido Revolucionario Democrático. Como quiero aclarar hoy, quizás eso es mala interpretación porque los medios de comunicación a veces escoge lo que le parece. Si eso es cierto, debe poner la declaración completo o la intervención completo. Porque cuando yo le digo eso, no, yo soy una persona, tengo hace 39 años ser dirigente sindical de Bananera Boca del Toro y 3 veces secretario general, una vez representante de corregimiento Changuinola, hoy soy diputado de la República, 5 veces. Gracias a Dios, en ninguna contienda política yo he perdido. Y por algo yo le digo, porque yo soy una persona que es claro, sí o no, porque no podemos estar con ese rodeo, hoy tengo una carta bajo la manga, no, yo soy una persona claro. Por eso siempre la intervención mía, porque alguna persona que no son nuestra bancada a veces comienza a tergiversar la información y los medios acata eso. A esto el diputado Miguel Ángel Fanovich expresó que es muy triste lo que ha dicho el diputado Becker, porque cataloga a toda la ciudadanía de mentirosa. Muy triste lo que él ha dicho. En otras palabras, los panameños somos mentirosos, porque él es un ciudadano más, igual que todos nosotros. Equivocadamente, las personas a veces cuando no pueden hacer lo que pensaban, dicen que son mentirosos. No, hay que luchar y vender la esperanza, porque este es un país con un gran potencial. El diputado por la vía independiente Gabriel Silva mencionó que cada diputado tiene una manera distinta de pensar y de actuar, pero que no comparte su opinión. Yo estaba presente en el pleno, escuché las declaraciones del diputado Becker, lo único que puedo decir es cada uno hace su campaña política de su forma. Y en mi campaña nosotros nos comprometimos a hacer una campaña distinta, donde pues no gastamos tantos recursos, estábamos caminando todos los días, era cercana, era con propuestas que podíamos cumplir y ese fue el tipo de campaña que yo personalmente hice, ¿no? Entonces yo creo que poner a todos los políticos en una sola bandeja no es lo correcto, porque sí hay políticos que estamos aquí y llegamos aquí para hacerlo bien y lo estamos tratando de hacer. Finalmente, el diputado Becker se describió como un político que dice la verdad y sustentó que su intención es la de cumplir en un 100% lo que prometió en su campaña. Yo pertenezco a un partido, por eso estoy aquí. Y yo lo respeto a los demás. Pero cada vez que venga una designación comienza señalamiento porque la persona apenas le estamos dando la oportunidad. Esperamos durante el tiempo que va a trabajar, cómo va a ejercer su función. Dale la oportunidad, porque no somos nadie para decir que somos mejor y el otro no es la mejor. Y eso se da siempre en este Parlamento, porque yo sí sé que caminé en diferentes áreas, quemé suela de zapato para conseguir votos, porque ninguno va a decir que hablamos con la veracidad para lograr estar aquí. Nosotros, los políticos nos señalan que somos mentirosos. Y es verdad, tenemos que decir alguna cosa para convencer a los electores, para poder llegar en este puesto. Bien, y en otras noticias, más de 36 empresas están interesadas en la licitación para la restauración monumental del Museo Reina Torres de Araúz. Así lo expresó durante su recorrido la directora de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Katia Osorio. Primero que nada, estamos satisfechos que se han presentado alrededor de 16 empresas, lo cual demuestra el interés a nivel nacional e internacional por la realización de esta licitación pública. En la actualidad, este museo, que es un monumento histórico nacional declarado mediante ley,
ya ha cumplido más de 100 años. Así que esta edificación centenaria es sujeto de restauración monumental, pues por el carácter de monumento histórico nacional que posee. En la actualidad y por su deterioro natural, a través de su historia, siendo una edificación de hormigón armado de principios de la República, ella presenta algunos signos de deterioro que resultan bastante evidentes y también pues las adecuaciones que se le han realizado a lo largo de los años. Se ha contemplado dentro del proceso la demolición de algunos elementos discordantes, como son pequeñas edificaciones que se le han adjuntado a lo largo del tiempo para utilizar como oficinas y como otras dependencias que serán pues liberadas de la edificación para proveerle de espacios de mayor altura que provean a su vez una mejor experiencia para los visitantes y una mayor dignidad para la edificación como el edificio y museo más importante de Panamá en este momento. Bien, con esta información hacemos un alto para nuestra segunda pausa. Al volver, el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis para esta noche. Gracias a Luz y Alejandro Rodríguez con información deportiva. No le cambie. De regreso, amigos televidentes. Oiga, esta mañana yo estaba en la oficina y tenía uno de los televisores viendo al noticiero de los amigos de Canal 2 y de pronto veo al periodista Icar Reyes entrevistando al deportista, al atleta Leonardo González. Leonardo González yo lo conocí en no me acuerdo qué año, de 2000 y tanto, cuando yo organicé los Juegos Centroamericanos, que dicho sea de paso, en esos Juegos ganó medalla de oro, creo que más de una. En lucha. Ahora logró ser campeón nacional de Jiu-Jitsu modalidad Brasil. Y resulta que a este atleta se fue a la justa donde iba, gana medalla y cuando regresa se enteran que lo han votado. Bueno, ya sabía que lo habían intentado destituir. Fue y habló con la directora de Recursos Humanos de Pan Deporte. Fue y habló con el director de Pan Deporte. El director le dijo, no, tranquilo, voy a resolver eso. Fue, compitió, regresó, estás votado. Ahora tiene que ir a Roma y después creo que tiene que ir a San Francisco, en el ciclo que ellos llevan de lo del Jiu-Jitsu. ¿Cuándo vamos a entender que el país necesita una política, así como una política económica, una política de turismo, una política de comercio, una política de educación? Bueno, educación si es que la hay. Necesita una política en materia de deportes para que situaciones como esta que le han pasado a Leonardo González no se vuelvan a dar. Porque con seguridad no vieron el nombre, lo que vieron fue el salario. Y por lo que le escuché a Leonardo González, su salario es de $1.200 por contrato anual. Pero parece que es que había que contratar a alguien de confianza. ¿Usted sabe lo que significa confianza en boca de un político? A un activista, a un copartidario, a uno de los que me ayudó a hacer campaña, a uno de los que me ayudó a recoger plata para la campaña. Eso es de confianza. Yo estoy en contra de que a los atletas se les contrate como funcionarios, es decir, para que trabajen en una institución. Yo estoy en contra de eso. Estoy a favor de que haya un fondo especial y para que con ese fondo a los atletas se les dé una mensualidad para que se dediquen a desarrollar su talento. A los atletas de alto rendimiento, como Leonardo González. Sí, porque no es que a todos. Eso tiene un perfil que se diseña y en base a ese perfil dice, mira, este atleta, hombre o mujer, de esta disciplina califica para que entre en este presupuesto. No una planilla de funcionario, en una planilla de atleta. Porque, para que ustedes sepan, lograr una medalla de oro en las Olimpiadas, en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los Juegos Centroamericanos, en los Juegos de Odesur, en los Juegos Bolivarianos, cuesta no solamente el sacrificio del atleta y de sus entrenadores,
cuesta plata también. Si el Estado quiere marcar en los medalleros de esos juegos, le cuesta al Estado. ¿Qué le cuesta? Invertir en esos atletas, invertir en la preparación, invertir en sus entrenadores, invertir en las instalaciones. Cuesta. Y en algunas ocasiones hasta mandarlos afuera. Lo que no puede ocurrir es que tú agarres a un atleta que viene además de ganar una medalla y lo botas porque necesita el puesto para alguien de confianza. ¿Con qué tranquilidad mental Leonardo González se entrena para ir a Roma, que es el siguiente lugar donde debe ir, y luego al Mundial, que entiendo que es en San Francisco, Estados Unidos? ¿Con qué tranquilidad mental? Le escuché una entrevista, tiene 3 hijos, tiene familia, y de ese contrato de $1.200 vivía. ¿Cómo? No sé, pero dice que vivía. Algún día, y pudiera ser este mismo gobierno del presidente Cortizo, que ya tuvo el talento de crear el Ministerio de Cultura, en donde el ministro está dándole forma a ese ministerio, ojalá que ubique a un grupo de personas que le ayuden al presidente Cortizo y al director de Pandeportes a tener un diseño de una política deportiva que conlleva recursos económicos. Si es así, esto no se hace con cascarita de huevo, pero que no se le someta a los atletas a este tipo de escarnio público, a este tipo de vejamen de que necesitamos el puesto porque necesitamos a alguien de confianza y estás votado. Malo, muy malo. Continuamos con los deportes y Alejandro Rodríguez. Bien, gracias, profesor. Buenas noches. Estamos listos para la información deportiva. Arrancamos de inmediato. Hay que hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022. Y es que el comité organizador ha confirmado que se van a requerir, escuchen esto, $338.8 millones de presupuesto de aquí a 4 años. Se estima que el presupuesto incluiría aproximadamente 31 millones para la preparación de los atletas, 113 millones para la organización y de 194 millones en la construcción de 7 nuevas estructuras deportivas. Durante la reunión ordinaria del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022, que presidió el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se dieron a conocer las cifras que necesita Panamá para la organización de la cita deportiva centroamericana. Al final, 338.8 millones será el presupuesto que se utilizará para la organización de este evento. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra de por sí desde un inicio que se hicieran dichos juegos en nuestro país debido al poco apoyo que realmente están recibiendo nuestros atletas. Esperemos que reciban el apoyo para este evento, que a pesar de que estamos a un par de años, prácticamente estamos en carrera ya, y que estos nuevos coliseos deportivos que se construyan se le dé el mantenimiento adecuado para que no sean pérdidas luego de que pasen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay que cambiar de tema, tenemos que hablar de fútbol. Hoy continuaba la jornada de grupos, jornada 1 de la ronda de grupos de la Liga de Campeones. Vamos con los resultados de la tarde de hoy. Hubo sorpresas, 0-0 entre el Galatasaray y el Club Brugge. Olympiacos 2-2 ante el Tottenham, buen resultado para el Olympiacos. El Paris Saint-Germain 3-0 sobre el Real Madrid, dolorosa derrota para los dirigidos por Zinedine Zidane. El Bayern Múnich no tuvo problema para vencer 3-0. El Dinamo Zagreb le metió 4 al Atalanta. El Atalanta que hablaba de que podía ser una revelación en este torneo luego de su buen torneo en el fútbol italiano. Al final fueron goleados hoy como visitantes. El Manchester City goleó 3-0 al Shakhtar. El Leverkusen quedó derrotado 2-1 sobre el Lokomotiv, equipo de Rusia. Y en el último partido, otro de los más atractivos del día, el Atlético de Madrid empató 2-2 ante la Juventus. No pudo anotar Cristiano Ronaldo, pero sin duda la gran sorpresa del día fue la derrota del Real Madrid. Primera derrota en una buena cantidad de temporadas para el Real Madrid en su partido debut en una temporada de Liga de Campeones. Veremos qué sucederá con el equipo de merengue. Siguen lloviendo las críticas para el portero Thibaut Courtois luego de la salida de Keylor Navas, a quien por cierto se enfrentaron esta tarde.
Venimos al plano local, seguimos hablando de la selección de Panamá, quien hoy continuaron sus microciclos en el estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia. Fue lo único diferente, ya que los días anteriores se estaban realizando en el estadio Rommel Fernández. Hoy trabajaron en el Luis Ernesto Cascarita Tapia, una selección de jugadores de la LPF. Ahí vemos en pantalla que hoy hicieron mucho trabajo físico, encargados por el preparador físico de la selección de Panamá. Trabajaron por espacio de cerca de 2 horas en horario de la mañana. Hay que ver al final cuántos de estos jugadores van a ser tomados en cuenta para el partido del 15 de octubre ante la selección de México. En los próximos días, más o menos debe estar saliendo, los días finales del mes de septiembre, debe estar saliendo dicha convocatoria para este partido ante la selección de México. Partido en el que Panamá tiene que puntuar sí o sí. Como ayer lo hablábamos, ya se confirmó que dicho partido va a ser en el Estadio Azteca. Veremos en los próximos días, como ya decíamos, cuál será la lista de convocados y qué jugadores panameños del plano local van a ser tomados en cuenta por Américo Gallego. Bien, para finalizar, tenemos que seguir hablando del fútbol local. En esta ocasión, hablar de la selección sub-18, quien hace un par de semanas fue confirmado Julio César Deli Valdés como nuevo técnico. El técnico panameño ya inició visorías. Veamos lo que dijo con los medios de comunicación. Tenemos menos de un mes para ese torneo invitacional en Costa Rica. Pero bueno, son chicos que más o menos ya se les tenía referenciado dónde estaban. Algunos, de hecho, también en el proceso sub-17 pasado. Pero en las próximas semanas iremos viendo gente que seguramente vendrán incluso las próximas semanas, que no están aquí esta semana con nosotros, que ya hemos visto. Sobre todo en esta categoría sub-18 son chicos ya que cumplen la mayoría de edad y que están a la puerta de la selección mayor, y es intentar que esos chicos, cuando tengan después de este proceso de categoría sub-20, algunos de ellos puedan llegar a la selección mayor y puedan tener continuidad, sobre todo en la selección mayor. Nosotros no podemos complicarnos mucho tampoco. Nosotros lo que intentamos es introducirle 2 o 3 detalles en fase defensiva, 2 o 3 detalles en fase ofensiva, y que los capten lo más rápido posible. Después lo otro ya se irá viendo con el paso del tiempo. Veremos cómo le va a Julio César Deli Valdés. Sabemos que tiene ya experiencia con selecciones sub-20, inclusive dirigió selecciones sub-20 de Panamá en un mundial de dicha categoría. Es lo que tenemos en información deportiva para hoy. Daniela Daluz, voy con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Alejandro, muchísimas gracias. Así es, de esta manera llegamos a la parte final de FTV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Daniela. Gracias a Luz, y no le cambie de canal porque pronto inicia buenas nuevas para todos. Muy buenas noches.